En este primer video vamos a estudiar las relaciones y el álgebra. El primer tema que vamos a repasar es el tema de los conjuntos. Ya nosotros hemos estudiado este tema en años anteriores. ¿Qué es un conjunto? Bueno, en este caso tenemos que un conjunto es una colección de objetos. Una colección, por ejemplo, de las vocales, las letras del abecedario, un conjunto de números, etc. Ese conjunto puede ser finito, que como su nombre se los dice, va a terminar. Tiene un principio, tiene un final. Por ejemplo, el conjunto de las vocales. Empezamos en la letra A y terminamos en la letra O. Tiene 5 elementos, podemos contarlos. Otra clasificación puede ser que el conjunto sea infinito. Como su mismo nombre lo dice, no sabemos dónde empieza, no sabemos dónde termina. Por ejemplo, el conjunto de los números enteros. Y una tercera clasificación es el conjunto vacío. ¿Qué significa vacío? Que no tiene elementos. Para representarlos, observemos que usamos este símbolo. Ese símbolo significa vacío, o simplemente escribir un par de paréntesis, en este caso sin ningún elemento adentro, y se lee conjunto vacío. Siempre que lo veamos en algún ejercicio, ya sabemos que significa que no tiene elementos. Los conjuntos podemos representarlos de varias formas. La primera forma son los diagramas. ¿Qué vienen a ser los diagramas? Bueno, son representaciones gráficas, como por ejemplo este óvalo que está acá. Este óvalo estamos representando el número 0, 4, 2, 6 y 8. Podemos decir que tiene 5 elementos. En este caso, como estamos indicando en la lectura, ese conjunto representa los números pares menores que 10. También ese mismo conjunto lo podemos representar por extensión. ¿Qué significa por extensión? Bueno, que vamos a usar llaves y vamos a escribir desde el primer elemento hasta el último. En este caso tenemos que empezamos en el 0 y terminamos en el 8. Y la última forma de representar esos conjuntos es por comprensión, en donde no vamos a escribir todos los elementos, pero lo principal es que escribimos una característica de esos elementos representados en el conjunto. Por ejemplo, en este caso ya vimos que son los números pares, 0, 4, 2, 6 y 8. Hasta ahí llegamos. No anotamos el 10, ni el 12, ni el 14, etc. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a dar una característica en donde se explica qué significa o qué elementos tiene el conjunto, pero no los vamos a escribir todos. ¿Cuál es esta característica? Bueno, en este caso decimos que X es un número par, pero X es menor que 10. ¿Cómo se lee esto? Que me va siempre a aparecer en los conjuntos por comprensión. Se lee X tal que X es par. ¿Y qué condición? Porque aquí par podemos seguir 100, 200, 250. Tenemos que limitarlo. En este caso, como son números positivos y llegamos hasta 8, entonces decimos que X es menor que 10. Ok, entonces tenemos la definición de conjunto. Tenemos los 3 tipos que pueden ser finito, infinito, vacío, y ahora estamos viendo las 3 formas de representarlos. Puede ser por diagrama, puede ser por extensión y puede ser por comprensión. En nuestro caso nos interesa estudiar los conjuntos numéricos. ¿Cuáles conjuntos numéricos vamos a estudiar? Bueno, los que ya repasamos en 9º año. Iniciando con el conjunto de los números naturales. Recordemos que los naturales se representan con la letra N. Tienen primer elemento, que en este caso es el 0, y de ahí seguimos con 1, 2, 3, 4, 5, hasta infinito.
Esos 3 puntitos significa que ahí sigue el 6, el 7, el 8 y sabemos que no tiene fin, es un conjunto infinito. Como ya estamos en 10º año y hemos visto otras representaciones de los números, no es que siempre me van a decir el 1, el 2, el 3, el 0. Nosotros sabemos, haciendo uso de la calculadora o de simples operaciones, nosotros podemos representar esos números en otras formas. Por ejemplo, veamos acá, 25 quintos. Si nosotros hacemos la simplificación o usamos calculadora, ya sabemos que esto me va a dar 5 y 5 es un número entero. Si tenemos en este caso, por ejemplo, la raíz cúbica de 8, la raíz cúbica de 8, al hacer el cálculo o simplificarla, me va a dar únicamente 2 y 2 es un número entero. En este otro caso, 75,0000, este es muy importante porque observemos que tengo el número 75 y le agrego 3 ceros. ¿Qué significan esos ceros? Simplemente que yo ahí puedo agregar todos los ceros que yo quiera para verlo en forma decimal, pero el número sigue siendo 75, que es un número entero. Y para cerrar, con estas notaciones tenemos, por ejemplo, el número seno de 90. Haciendo uso de la calculadora nos damos cuenta que el seno de 90 es igual a 1. Es decir, cualquier número natural, el 0, el 1, el 2 hasta infinito, podemos representarlo en otras formas. Entonces, así a primera vista, nosotros no vamos a decir que no es natural. Haciendo uso de la calculadora, vamos a indicar si es o no es un número natural. Entonces, ¿cuál es el requisito? Que sea uno de este conjunto, el 0, el 1, el 2, el 3, etc. Que no tenga decimales. Un segundo conjunto que estudiamos en 7º año es el conjunto de los números enteros. Recordemos que se representa con la letra Z. Entonces, ¿quiénes son esos números enteros? Bueno, son exactamente los mismos que acabamos de ver, el 0 y los positivos. Como aquí tenemos, empezamos en el 0, seguimos con el 1, el 2, el 3, hasta infinito, pero vamos a agregarle los números negativos. Entonces, ¿cuál es la característica? Que este conjunto está compuesto por el conjunto anterior, es decir, los naturales, más sus opuestos, es decir, más los negativos. Entonces, al igual que en el caso anterior, no tenemos que ver simplemente menos 4 o menos 3. Nosotros podemos representarlo en otras notaciones. Por ejemplo, en este caso tenemos que menos 18 sextos, cuando lo vamos a simplificar, me va a dar menos 3. Y así podemos hacer el cálculo con todos los números. Un tercer conjunto que estudiamos en 8º año es el conjunto de los números racionales. ¿Cuál es la característica de esos números racionales? Bueno, que son todos aquellos números que se pueden expresar en forma fraccionaria. ¿Ok? Entonces, al decirme que se pueden expresar en forma fraccionaria, podemos indicar que 18 sextos, como vimos anteriormente, menos 18 sextos, es un número racional. Cuando yo lo simplifico me da menos 3. Eso significa que es un entero también. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Bueno, que en este caso, una forma de expresar esos números racionales es en forma fraccionaria. Si yo quiero ver un número entero expresado en forma fraccionaria, recordemos que es simplemente agregándole un 1, como vemos en este caso. Para indicar que menos 5 es un número entero, le agregamos un 1 y ya está escrito en forma de fracción. Ahora, ¿cómo se representan esos números? Bueno, esos números se representan con la letra Q. Eso significa conjunto de números racionales. Una definición también muy importante que me puede ayudar para poder clasificar estos números es entender que aparte de escribirlos en forma fraccionaria, estos números poseen una expansión decimal infinita periódica. ¿Y qué significa eso del periodo? Bueno, veamos este ejemplo.
1,2, 8, y esa rayita que tiene encima significa que el 8 se repite infinitas veces. Todos esos números, al igual que los naturales y los enteros, podemos escribirlos en otras notaciones, como podemos ver acá, seno de 30 grados. Podemos hacer uso de la calculadora para ver cuál es su resultado y podemos observar que lo podemos escribir en forma fraccionaria. Otro conjunto que estudiamos en noveno año es el conjunto de los números irracionales. En este caso, el conjunto de los números racionales, recordemos que se representa con la letra I. Este conjunto está totalmente separado de los anteriores. Ningún elemento que viva en este conjunto I podemos decir que está incluido en el anterior conjunto. Es decir, un número natural, yo puedo decir que en este caso, ese número natural, yo puedo decir que también es entero. Yo puedo decir que el entero es racional, porque su expansión decimal es infinita, periódica o no periódica, no hay problema. Pero en el caso de los números irracionales, por definición, tenemos que su expansión decimal es infinita, no periódica. Esto es la parte importante. No vamos a ver como en el anterior una rayita o que si viene 3, 3, 3, 3 periodos, yo sé que lo que sigue es un 3. En este caso no vamos a saber cuál es el número que sigue. ¿Cómo los vamos a reconocer? Bueno, porque cuando hacemos los cálculos, recordemos por ejemplo el número pi, cuando yo lo anoto en la calculadora, a mí me va a dar 3,14, 15 y un montón de decimales más. No sé cuál es el número que sigue, porque de 1 sigue 5, de 5 sigue 1, de 1 sigue un 4 y ahí vamos. Entonces no sabemos cuál es el número que sigue. Para concluir, nosotros podemos hacer un solo conjunto. Por un lado tenemos los racionales y por otro lado tenemos los números irracionales. Si unimos esos dos conjuntos, vamos a unirlos, ese símbolo significa unión, yo voy a obtener, en este caso, el conjunto de números reales. El conjunto de números reales, que este es el que estudiamos en noveno año. Es decir, todos los números con los que vamos a trabajar hasta el momento son números reales. Todos están dentro de esa clasificación. Lo que tenemos que ver ahora es si entre ellos, los que vamos a analizar, es o racional o irracional. Va a estar en uno de esos dos conjuntos, y si es racional, puede ser natural, puede ser entero, ¿verdad? Y a la hora de clasificarlo, eso es lo importante. Este esquema me está indicando los 4 conjuntos que hemos estudiado. Entonces tenemos N, que es una cajita. Esa cajita la vamos a meter dentro de Z, porque recordemos que N es el 0 y los positivos. Pero llegamos a Z, abarca el 0 los positivos, pero a su vez le agregamos los negativos. Y cuando llegamos a Q, tenemos el 0, los positivos, los negativos, pero ahora vamos a escribir los decimales finitos o los decimales periódicos, vamos a escribir las fracciones. Y en una cajita aparte vamos a tener los irracionales. Si unimos esas dos cajitas en una sola, vamos a formar los reales. Entonces, los dos conjuntos son diferentes, unidos me forman el conjunto de números reales. Como podemos ver en esta observación, R es igual a Q unión I, y Q no tienen elementos en común, por lo que diremos que su intersección es el conjunto vacío. ¿Por qué es importante este repaso? Bueno, porque nosotros vamos a estudiar los intervalos. Vamos a estudiar ese conjunto de números en la recta numérica. Entonces, todos esos numeritos
que nosotros tenemos acá, los vamos a